Bendiciones, esperando que estén bien, qué alegría una semana más, donde Dios nos permite poder ligarnos a ustedes a través de las páginas sociales. Es una bendición, honestamente le agradezco mucho al Señor el poder compartir y dejarles saber que les amamos, dejarles saber que nos interesan y por eso le pusimos al programa ¿Cómo estás? No porque sea esto una frase de protocolo, sino porque en realidad uno se interesa por el bienestar de las personas, especialmente por los hijos de la fe. Esperemos que esté bien, quizás no te visito como debiera, pero siempre oramos y siempre le pedimos a Dios que el favor, la gracia y el bienestar que tenemos en el Señor sea patente, sea manifiesto en la vida de todos ustedes. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, el día que sea que puedas escuchar esta reflexión, le damos gracias a Dios por tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, y el deseo de nuestro corazón es el bien. Así que esto, sin más, los anuncios que tenemos que hacer pues son los de siempre. Creo que lo único así que hay es que ahí va a haber un rehearsal, es decir, una cita para probar nuevas voces o nueva danza o algo así, que estos son en realidad actividades internas de la iglesia. Domingos, 2 servicios, 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Lunes tenemos el Instituto Bíblico, estamos marchando muy bien, gracias al Señor. Los martes los jóvenes siguen teniendo su servicio presencial. Los miércoles hay GAL, estoy yo aquí con cómo están. Los jueves hay intercesión, tanto presencial como por el Zoom. Los viernes tenemos servicios, los sábados hay oración y el domingo de nuevo tenemos los servicios. Esto no para. Y además de eso, pues siempre se juntan actividades internas que no las vamos a decir aquí, pero bueno, le damos gracias a Dios. Acabamos de regresar de Carolina del Norte y de Tennessee y le damos gracias a Dios. Tuvimos un fin de semana hermoso, cansados por los viajes, pero al fin y al cabo muy hermoso. Así le damos gracias a Dios por toda la gente, por los hermanos, los pastores, y agradecidos al Señor que nos permiten el poder simplemente seguir trabajando en la obra de Dios. Ahora les pedimos oraciones, si Dios lo permite, estaremos viajando el día 6. En este viaje sí me llevo a mi esposa. Estaremos viajando para Colombia, a Cúcuta, a tener una actividad también todo el fin de semana. Y estaremos regresando inmediatamente después el lunes. Les pedimos siempre que oren por nosotros, que Dios se cumpla el propósito para el cual viajamos. Los viajes que se hacen no se hacen por gusto, no se hacen por vacacionar, no se hacen por querer cambiar de ambiente, y simplemente es porque hay cosas que hacer, cosas que resolver, y le damos gracias a Dios. Es decir, hay un propósito para el cual uno emprende los viajes, dejas tu casa, tu familia, para ir a algunos otros lugares, simplemente hacer la obra del Señor. Bueno, estamos en medio de un huracán. La Florida, gracias al Señor, en estos momentos está experimentando, sobre todo la costa oeste y la parte central y norte de la Florida, entre hoy y mañana estarán experimentando un huracán fuerte, categoría 4, casi categoría 5. Para los que no conocen esto es una bestialidad, esto es un monstruo. Acaba dentro del huracán, ha habido tornados, ya se han manifestado diferentes tornados. Lo bueno que tenemos es que Miami ha sido preservado, ya que el huracán no ha pasado por aquí. Algunas franjas, algunas cosas pequeñas, un poquito de viento, algo de lluvia, pero prácticamente nada de importancia. Sin embargo, oramos. El huracán acabó cuando pasó por la parte occidental de Cuba, Pinar del Río, la isla de la Juventud. Ha acabado completamente con todo aquello y toda la isla de Cuba está sin electricidad. Creo que ahora hay en algunos lugares esporádicos hay algo de luz, pero están atravesando situaciones muy difíciles. Nuestra
labor simplemente, aparte de orar, es ayudar en lo que se pueda hacer. En esta ocasión se salvó la parte central de América y agradecidos, pero orando siempre por aquellos que les tocó la ira de huracán. Y estamos agradecidos al Señor de que no nos tocó directamente a nosotros, pero sí les ha tocado a otras personas, pastores, iglesias, ministerios, a todo el que esté allí en el lugar, pues simplemente le toca eso. Sabemos que Dios nos guarda, sabemos que Dios nos protege, y pienso que todo esto, cuando hay una crisis, esto nos impulsa, nos motiva a seguir confiando en el Señor y a seguir echándonos completamente en sus manos. Cuando hablamos de una crisis, estamos hablando de crisis circunstanciales, es decir, como en este caso, provocadas por las circunstancias. Viene un huracán, viene un tornado, se llevan techos, se llevan casas, se llevan la inundación del agua, es terrible porque llueve muchísimo, el mar se desborda, los ríos si los hay se desbordan, estábamos viendo coches completamente sumergidos en el agua, esto por inundaciones, porque la marejada del mar es tan fuerte, de no sé cuántos pies ahora últimamente, se sale de su límite, inunda las calles, inunda todo eso. El que no ha experimentado esto quizás no se imagina lo que estoy hablando, el tormento, el temor, la incertidumbre de lo que estoy hablando. De pronto te quedas sin casa, de pronto te quedas sin carro, de pronto te quedas en la calle prácticamente, dependiendo de el que tenga seguro, pues cuando el seguro lo quiera pagar, y el que no, pues dependiendo de Dios, que es el que tiene cuidado de nosotros, si es que le conoces, si te apoyas en él. Esas son lo que llamamos crisis circunstanciales, una enfermedad, un divorcio, una separación de familia, un despido del trabajo, un cambio fuerte de lugar que tienes que hacer, enfrentarte a una cultura, a un lugar desconocido. Son crisis circunstanciales, pero luego hay crisis existenciales. La crisis peor de todas no es la circunstancial. Sabemos que las circunstancias empiezan y terminan, pero hay crisis existenciales, huracanes que están en el alma de la persona. Luchas, tensiones internas, crisis que surgen una serie de preguntas. ¿Vale la pena vivir? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Fracasaré? ¿Triunfaré? Y una serie de cosas que pasan en el alma del ser humano. El enemigo, Satanás, siempre ataca a través de las necesidades y las debilidades. En el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en el aspecto mental, en la mente, el diablo siempre va a atacar y se va a basar en las necesidades y también en las debilidades que todos tenemos. Todo ser humano tiene algunas cosas fuertes y otras cosas débiles, todos. Conocerlas es esencial en nuestra vida, conocer para qué eres bueno y conocer para qué no eres bueno. Todos tenemos áreas débiles y el enemigo va a atacar por eso, y ataca también en relación a las necesidades. Una de ellas tiene que ver con la aceptación, el rechazo. El otro día estaba yo pensando en el asunto del temor, lo quiero resumir en cortas palabras. Los psicólogos hablan de 218 clases de temores. Después esas 18 clases de temores se reducen en compartimentos, y se reducen a 15. Luego de 15 los reducen a 6, y luego de 6 los reducen a 3 temores que son existenciales, a los cuales todo ser humano tiene que enfrentarse en ellos. Uno de ellos es el temor al rechazo, tiene que ver con el área
de las relaciones, con el área de la aceptación. Eres un ser humano que bueno, yo también. Nos tenemos que enfrentar a otros seres humanos. Y cuando digo enfrentar, tenemos que relacionarnos a otros seres humanos. No fuimos creados para vivir vidas solitarias, fuimos creados para la relación. Dios es un Dios relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y al crearnos a su imagen y semejanza, por eso dice el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y allí surge entonces la compañera idónea, a través de la cual íbamos a reproducir una casta, una raza, y a través de ellas iban a formar los pueblos, las naciones, y por ahí pues sigue todo el propósito de Dios de henchir la tierra, fructificando y multiplicándonos. Así que nacemos en el seno de una familia. Alguien nos engendró, y alguien nos tuvo 9 meses, y alguien nos trajo a este mundo. Y no importa quién engendró, quién te parió, vamos a decir la palabra, se debe a otras personas ajenas a nosotros. Estamos en este mundo y fuimos creados para relacionarnos. En ese aspecto de las relaciones, el Señor, el área del rechazo es uno de los temores existenciales y tiene que ver con eso. No me aceptan como soy, eso produce dolor y a veces uno tiene que afirmar la mente en el sentido de que no somos moneditas de oro que le caemos bien a todo el mundo. Vamos a tener personas que no le caemos bien, otras que sí le caemos bien y otras que no les caemos ni bien ni mal. Importa un pepino nuestra existencia, viven sin nosotros y no consideran que somos necesarios en su vida. Esa es la mayoría de las personas. Pero todos tenemos que luchar con este asunto. El otro rechazo es el temor al fracaso, que tiene que ver con el desarrollo del potencial personal. Y por ahí cada uno de estos redunda en otra serie de otros temores o cosas que pueden venir a nuestra vida. El tercero es el temor a la muerte. Tiene que ver con la vejez, tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con la existencia misma. Lo lindo es que cuando voy a la Escritura resulta que Jesús venció a la muerte y por lo tanto yo no tengo que tener el temor a la muerte. Resulta que también soy más que vencedor. Por lo tanto, en Él yo no tengo que tenerle temor al fracaso. Soy más que vencedor. Y tampoco tengo que tenerle temor entonces al rechazo, porque la Biblia dice que soy acepto en el amado. Me ama tal como soy. Y esa es la bendición que nos liberta prácticamente de esos temores existenciales. Aún así, todos nosotros tenemos necesidades y tenemos debilidades. Y es ahí donde el enemigo ataca. Hay un asunto que se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari habla de las áreas básicas de nuestra vida, las cuales pues nosotros debemos de vigilar. Cuando yo estoy hablando de esto, no me queda más remedio que ahorita lo voy a leer y voy a usar algo que se llama gafas, espejuelos, lentes. Llámale el nombre que le dé la gana, pero para leer de cerca, es decir, yo veo más de lejos que de cerca. Así que voy a hablar algo, porque cuando hablamos de las áreas básicas se subdividen en 4 áreas. El área abierta, después explico, el área escondida, el área ciega y el área desconocida. Entonces, antes de explicar un poco todas estas cosas, la idea es que podamos conocernos y podamos permitirle al Señor que trabaje en cada una de ellas. Pero hablando de todo esto, me viene a la mente el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y me viene, por supuesto, Isaías, capítulo 52 y 53, sobre todo algunas personas. Cuando dice el capítulo 52, versículo 14, dice: «¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído». Dice el capítulo 53.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los ricos su sepultura, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. A mí me emociona mucho cuando leo esto, y cuando hablamos, por ejemplo, de los padecimientos del Mesías, se nos dice que él fue totalmente rechazado, angustiado, afligido, herido, y sin entrar en detalles, la idea que quiero expresarle es que si usted se asombra o se maravilla, que sepa que nuestro Señor también sufrió y padeció, mucho más que nosotros, ya que nosotros no vamos a derramar nuestra sangre por el pecado, él sí, él derramó su vida entera por ello. Permítame entonces que cuando venga una crisis existencial, porque crisis circunstanciales las tenemos y van a venir, son seguras. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Muchas veces repito esto porque uno tiene que afirmar su mente, su manera de pensar. Cada día trae su propio mal. Así que esto no debe de ser cosa extraña, cosas que nos coja desprevenidos, no. Sabemos que el tiempo que pasamos en este mundo, incluso el apóstol Pablo llega a decir que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Yo digo, Señor, pero es que no es realmente el tema, pero es que las tribulaciones son precisamente las que nos afilan, son las que nos cuadran, son las que hacen que nos pongamos las pilas y entendamos que estamos aquí de pasada. Somos, como dice Hebreos, peregrinos, somos extranjeros y las aflicciones de este mundo pues son pasajeras y no se comparan con la gloria que ha de venir. Así que tener una actitud correcta cuando vienen las crisis, sean circunstanciales, eso va a venir, no pasa. Pero el problema en el cual yo me quiero fijar no son las crisis circunstanciales, sino en aquellas que son existenciales. Las crisis existenciales se dan por las carencias, es decir, las necesidades, y también se dan, señores, por las debilidades que tenemos. Todos, como dije anteriormente, tenemos debilidad. Y al hablar de las ventanas de Johari, tiene que las áreas básicas de la vida
tiene una área abierta, número 1, el área abierta. Esa es el área que le mostramos a todo el mundo. Esa es el rostro de lo que somos. Esa es la cara de la personalidad, porque la personalidad es lo que nosotros, la palabra prosopón quiere decir precisamente la faz, el rostro, la persona. Y eso es lo que nosotros siempre cuidamos mucho de ofrecerle a los demás. El carácter es lo que llevamos por dentro, el carácter tiene que ver con lo que se manifiesta en nosotros cuando nadie lo ve. Nos quitamos la presión del qué dirán, del público, de la imagen, de toda esa serie de cosas que yo digo con frecuencia. ¿Para qué yo quiero construir una imagen si ya tengo la imagen de Dios en mí, que es la mejor? Honestamente, no tengo que preocuparme sino de manifestar, que la imagen de Dios en uno pueda manifestarse a través de la fe en Jesucristo. Creo que eso es lo que debemos de nosotros tratar por el resto de nuestra vida. Así que la ventana abierta es algo que todos tenemos. Es una ventana donde todo el mundo se asoma. Y se asoma y ve. Y al ver, pues, emiten sus juicios, emiten sus opiniones. ¿Les gusta lo que ven o no les gusta lo que ven? Bueno, no sé, eso depende de cada cual. Porque la verdad es que no podemos tratar de estar agradando a los demás y vivir la vida que otros quieren imponernos. Tenemos que vivir la nuestra propia. Tenemos que ser auténticos en nuestra vida. Así que el área abierta. Pero luego está, número 2, el área escondida. El área escondida es el área, como dice, el área oscura del alma. Ahí es donde viven las ratas. Ahí es donde están todos los rollos, todas esas cosas que solamente Dios y nosotros conocemos. Y que por supuesto tratamos de ocultarlas bastante. Ahí esa área no se puede asomar todo el mundo. De hecho, no permitimos que nadie se asome. Y cuando alguien, por alguna razón, trata de describirla, nos enfadamos, nos herimos, nos sentimos ofendidos, nos han insultado, qué sé yo. Es parte de las consecuencias que el pecado arrastra todavía en el ser humano. Somos salvos por la gracia de Dios. Esto no quiere decir que me voy a condenar, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, pero apunta a un área donde es el baúl donde no dejamos que nadie se meta. Alguien le llamaba el baúl de los recuerdos, y a veces no solamente son los recuerdos, a veces son cosas que todavía existen en nuestra vida y que Dios las conoce. A veces nos hacemos esto como que no nos enseñamos. La tercera área es el área ciega. El área ciega es un área que necesita recibir enseñanza. Necesita que aprendamos a ser confrontados, donde podamos enfrentarnos a nosotros mismos y confrontarnos con nuestras debilidades, con nuestros errores. El cobarde, el inmaduro, no quiere confrontarse, no ama la confrontación. Y cuando hablo de confrontación, no hablo de pelearse con la gente, no hablo de una riña, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mirarte como un espejo. La palabra es un espejo y nos retrata tal como somos. Y eso nos lleva a ser confrontados. A la gente no le gusta. Pero son verdades que tenemos que aceptar. Son cosas que nosotros tenemos que mirarlas para poder chequear si nosotros estamos todavía ahí o necesitamos instrucción. Esa área ciega necesita instrucción, necesita ser enseñada y necesita ser confrontada. Una persona madura ama la confrontación, ama el poder ver las cosas como son, y se le llama el área ciega porque a veces otras personas ven en nosotros lo que ni nosotros mismos podemos ver. Es como el que maneja el carro y hay un área ciega donde no vemos el peligro. Tenemos que volver la cabeza, tenemos que mirar para los lados
y tomar precauciones. Ama la confrontación, y cuando alguien te confronta con una verdad, no la tomes como un ataque personal. Tómalo como Dios queriendo tratar en cosas que necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados. No se enfada conmigo. Yo sé que estos no son, quizás no son mensajes. Cuando uno predica esto, el silencio en la Grey es increíble. Y yo trato siempre de ponerle un poco de humor a las cosas con el fin, es como ponerle un poco de aceite para que la verdad se reciba, porque ese es el interés, que la verdad se reciba. Todos nosotros tenemos áreas ciegas y necesitamos ser instruidos. La cuarta área es el área ¿cómo diría yo?, desconocida, el área de lo desconocido. Esto ya no es diferente, es diferente del área ciega. El área desconocida necesita la revelación de Dios en nuestra vida. Isaías 45:3 habla y dice: te enseñaré los tesoros escondidos, te enseñaré los secretos para que sepas. Mira, lo digo muchas veces, Dios nunca castiga a sus hijos con la ignorancia. Dios es un Dios que se quiere revelar, quiere darse a conocer, quiere que sepamos quién es Él, cómo Él funciona, qué le agrada, qué no le agrada, porque es un Dios de relaciones y Él tiene toda la ventaja. Él me conoce a mí mejor que como yo me conozco a mí mismo. Y lo lindo del asunto es que aún así Él me ama incondicionalmente. Oye, yo no sé qué hacer. Tengo ganas de verle cuando llegue ese día, echarme a sus pies y agarrarlo y no lo pienso soltar por toda una eternidad. Me van a tener que arrancar de allí para que otros puedan hacerlo, porque honestamente lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es haber conocido al Hijo de Dios. Entonces uno tiene que aprender a relacionarse con Él correctamente. Necesitamos que Dios sea el que nos enseñe, que Dios se revele a nuestra vida, que Dios nos muestre lo que tenemos que hacer cuando encontramos áreas que son desconocidas para nosotros. Clama a mí, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una variante en el tiempo del verbo y la traducción dice así: clama a mí y yo te responderé enseñándote cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pablo, hablándole a los corintios, está enseñando y dice que por el Espíritu de Dios nosotros podemos recibir toda la instrucción necesaria para llevar a cabo el propósito para el cual fuimos creados. Todos fuimos creados con un propósito y con un plan. Lo bonito de este asunto es que a lo mejor hay huracanes, tormentas internas en la vida de la gente. Dios es un Dios de paz. Dios tiene poder sobre toda tormenta, sobre todo huracán, sobre todo error que nosotros podamos tener o cometer o percibir, y está aquí para ayudarnos. Sus pensamientos son pensamientos buenos, pensamientos de bien y no de mal, para que podamos tener esperanza y podamos tener un futuro, para que sepamos que Dios trabaja a nuestro favor, que está siempre a pesar de, por encima de, nos ama incondicionalmente y está siempre trabajando para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para revelarnos su voluntad, revelarnos cómo es Dios. El conocimiento de Dios es esencial, es básico, porque de ahí depende el estilo de vida que tú vas a querer llevar. Dice la Biblia que la vida eterna en Juan 15. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Efectivamente, conocer a Dios en la forma más profunda posible
Nunca lo vamos a llegar a conocer completamente del todo, imposible. La Biblia dice que solo el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Pero nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios, de acuerdo al apóstol Pedro, y la Biblia nos enseña y dice, yo Jehová, no hubo antes ni lo habrá después, y digo esto para que me conozcáis, me creáis y me entendáis que yo soy Dios y no hay otro. O sea, Dios quiere darse a conocer, Dios quiere revelarse a sus hijos, y hay algunas cositas ahí que son como tips para aprender cómo es que yo recibo la revelación de Dios. No me da tiempo a contártelas, quizás otro día te pueda ayudar, porque si Dios no se revela, yo no lo puedo estudiar. Así que si yo puedo leer la Biblia, pero si el Espíritu de Dios no me revela lo que dice ahí, cuál es el sentido de lo que dice, me quedo en blanco. Se me fue el tiempo. Pero bueno, tendremos más tiempo, si Dios lo permite. Copia esto en tu muro, por favor. Estamos en YouTube ahora, así que ahí puedes repetir y ver en el momento, en el día en que tú quieras, lo que aquí se está hablando. Compártelo en tu muro y conviértete así en un, como dice la palabra, en un heraldo de las buenas noticias. Dice aquí el mismo libro de Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bueno, eso queremos, anunciar la paz, y en medio de un mundo difícil, que sepas que Dios te ama incondicionalmente y está dispuesto a ayudarte cualquier necesidad que tengas y cualquier debilidad que puedas tener. Hasta la próxima semana, que Dios te bendiga y Dios te guarde.